En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bienvenidos hermanos una vez más a nuestra clase del día de hoy, la cual se titula El sacerdocio de los fieles. Gracias a Dios ya estamos llegando ya se acercan las últimas clases. Esta clase es la número 4 del último libro. Invitamos al Espíritu Santo que en estos momentos nos venga, nos guíe, a mí que me dé las palabras adecuadas para compartir con ustedes y a ustedes que les dé unos oídos atentos para que esta palabra no quede en el aire, sino que quede sembrada en nuestro corazón, ya que está muy bonita esta clase. Personalmente, me llama a no desperdiciar ningún momento de mi vida, ninguna acción, sino a unirla a Jesucristo para que así, unida a Cristo, la pueda yo ofrecer al Padre y darle la gloria a Él para salvación del mundo. Hacemos nuestra oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, iniciamos con nuestra clase que se divide en 5 puntos. El primero es Jesús, que es el sumo sacerdote. El siguiente punto es nosotros ahora pasamos a ser sacerdotes con Cristo. Ya la tercera parte nos viene a explicar las diferentes formas del sacerdocio, tanto la nuestra como la del sacerdote de la comunidad. La 4, cómo ejercen los laicos su sacerdocio. La vez pasada vimos que el sacerdote de la comunidad, su función es predicar y celebrar los sacramentos. Ahora vamos a ver cómo ejercer nuestro sacerdocio. Y la quinta es sugerencia para la clase final. Pues bueno, esa ya la vemos al final. Para hablar un poquito del sacerdocio, vamos a hablar un poquito de la falta del pecado original, de cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza de Él, con la finalidad de amarlo y servirlos. Y Dios en su eterno amor nos dio plena libertad, nos dio el libre albedrío, pero por sugerencia o por invitación del Espíritu Santo, vino el demonio y destruyó esa relación con Dios, la cual, ¿verdad? Abusamos de ella, de esa amistad con Dios y desobedecimos. Nuestros primeros padres desobedecieron, destruyendo así por el pecado nuestra vocación a la felicidad eterna como hijos de Dios. O sea que el destino de la humanidad era ser feliz eternamente y a causa del pecado original, de la falta de nuestros primeros padres, pues ya se rompió ese plan. Pero Dios en su eterno amor no se quedó, ahora sí que podemos decir, no se quedó con brazos cruzados. Dios quiso librar al hombre de su falta, volver a unirse con él y por eso Dios envía al Verbo, el Verbo que se hizo carne, Cristo, Dios y hombre, el cual nosotros conocemos como el sumo sacerdote, el que se vino a ofrecer por nosotros a, a redimir, a restablecer esa relación que se había roto, que se había perdido por causa del pecado original. Y sabemos que Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan
en el capítulo 1, versículo 14, nos narra, ¿verdad? Sabemos que Jesús es la palabra, el verbo, y Él viene a narrarnos en su palabra y dice así: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único. En Él todo era don amoroso y verdad. Juan nos narra, ¿verdad?, que Jesús es es la promesa que el Padre le había hecho al pueblo de Dios de la venida de Jesús, y Juan nos lo viene y nos lo afirma. También vemos en el Antiguo Testamento la función de los profetas es venir anunciando al Mesías, ¿verdad? A ejemplo podemos ver a Isaías en el capítulo 9, versículo 1, que dice así: sobre los que vivían en la tierra de sombras brilló una gran luz. Esa luz que vino a iluminar al hombre para que éste volviera a encontrar el camino hacia el Padre. ¿Quién es Él? Esa luz es Cristo. Al tomar nuestra carne, Cristo se vuelve el autor de la redención por medio de un acto sacerdotal de mediador, la función con el cual vuelve a unir la divinidad con la humanidad. La función del sacerdote era hacer la ofrenda al Padre, ofrecer los sacrificios. Es lo que viene a hacer Jesucristo, a ofrecer al Padre. ¿Pero qué viene a ofrecer? Se viene a ofrecer Él mismo. Y gracias a Él nos restablece la relación con Dios. Él nos redime. Él consigue que las puertas del cielo se vuelvan a abrir. Vuelve a unir a Dios con la tierra. ¿Por qué? Porque había un abismo infinito entre Dios y el hombre a causa del pecado original, el cual por eso Jesús es el puente entre Dios y la humanidad, porque Él es el que viene y une a la humanidad con la divinidad, a Dios con el hombre. La función de Él es ser sacerdote y ser Él mismo la ofrenda, el que paga la deuda que había con Dios. Vemos en Hebreos y nos explica quién era el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, del versículo del 1 al 10, dice así: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por eso, esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por el de los del pueblo. Pero nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar dice: tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarnos de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote, a semejanza de Melquisedec. Bueno, primero que nada, el sacerdote es elegido de entre el pueblo. Es una persona como cualquier otra. Es un humano, no es un ángel, ¿verdad? También nos puede entender porque también es débil. Él mismo tiene que hacer sacrificios también por sus propios pecados, porque él no está exento de no pecar. Él es elegido por Dios. Si ni siquiera mismo Jesucristo se atribuyó esa dignidad, miren nada más, ¿por qué un pastor de un hermano separado, por qué se atribuye esa dignidad de llamarse pastor de un día para otro? Si ellos dicen ser amantes de la palabra,
Pienso que ese versículo lo deberían de meditar. ¿Por qué se atribuyen eso de la noche a la mañana si ni siquiera mismo Cristo se lo atribuyó? Al contrario, fue obediente, obediente y obediente hasta la muerte, para dar gloria al Padre, para redimirnos. O sea que Él es a semejanza de Melquisedec, sacerdote semejante de Melquisedec, porque Melquisedec ofreció vino y pan. Y ahora, ¿quién es el vino y el pan? Es Jesucristo. La carne, el cuerpo y la sangre. Ahora es Él mismo el sacrificio. Por eso esa semejanza de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote, santo, inocente, que nos redime dando santificación plena al Padre por nuestros pecados. Como les decía en un momento, yo ponía este ejemplo, que la ofensa que se le hizo a un ser divino. Entonces, por más esfuerzos y sacrificios que hiciéramos la humanidad, no podíamos redimir, no podíamos dar este valor divino, porque nuestros esfuerzos se quedaban en esfuerzos humanos. Entonces, el único que pudo lograr obtener ese valor fue Jesús, porque Él nunca dejó de ser Dios. Entonces, sus actos de Él también son divinos, porque Él sigue siendo Dios. Él tiene dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero sus actos, ¿verdad?, de Él son divinos y por eso Él, sus sacrificios, sus acciones lograron el valor que pudo saldar esa deuda que había con el Padre, que es un ser divino también. Ahí entendemos por qué solamente Cristo nos salva. Hebreos también nos explica un poquito de eso. Miren, Hebreos dice así, capítulo 9 del versículo 12 al 14. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificara de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios. Ahí concluye que solamente Cristo es el único. Jesús, Verbo de Dios hecho carne, fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Su sacrificio es el único que da gloria a Dios, como les decía, y expía nuestros pecados. Por eso es el sumo sacerdote, siendo al mismo tiempo víctima del sacrificio que él mismo ofrece. ¿Por qué? Porque es el único que da gloria al Padre, el único que puede saldar esa deuda infinita, esa deuda divina. Solo Él, porque Él también es Dios. Mire que se va a cerrar este punto en Jesús como sumo sacerdote y les quiero compartir un poquito de un libro de una mística. Sabemos que hay revelaciones privadas que la iglesia ha aprobado, lo cual no es lo mismo que la Biblia, ¿verdad? Pero sí son aprobadas, donde Jesús, este, según lo que narra la mística, Jesús en el huerto de Getsemaní, sabemos que el Evangelio nos narra que sudaba sangre. Y según ahí, lo que él más le dolía, ¿verdad? No era tanto la pasión que le venía, sino el rechazo de todas aquellas personas que no iban a aceptar su redención, que no iban a aceptarlo a él como medio de salvación. O sea que para, para él sus sacrificios iban a quedar en vano, ¿verdad? Para algunas personas que no lo iban a aceptar. Eso era lo que él más le dolía, el rechazo de todos aquellos que no lo iban a aceptar. Pasamos ahora a la función de nosotros como sacerdotes con Cristo. Pues bien, dice San Pablo que nos explica el efecto que tiene para nosotros el bautismo, que nos incorpora a la iglesia, cuerpo místico de Cristo, del que Cristo es cabeza. Efesios 4, del 4 al 6 nos dice esto así.
nos verifica eso. Dice, un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. ¿Por qué? Porque nuestro deber es mantenernos unidos al cuerpo. Nosotros no podemos tener vida, podemos decir que no podemos tener vida si somos arrancados del cuerpo, si somos una parte del cuerpo y nos despegamos del cuerpo, pues quedamos ahora sí que muerto en vida, podemos decirlo así. Nuestro cuerpo puede seguir con vida, pero ya nuestra, puede que nuestra alma, pues despegados del cuerpo místico, pues incluso hasta nuestro cuerpo, pues ya no puede vivir una parte del cuerpo despegada de él. Asimismo, nosotros, si nos arrancamos, si nos despegamos de la iglesia, pues somos ah, una parte del cuerpo muerta, como veíamos en la otra clase. La iglesia puede vivir, o el cuerpo puede vivir sin una célula, pero una célula no puede vivir sin el cuerpo. Así de simple ese ejemplo. Por lo tanto, lo esencial o íntimo de nuestra unión con Cristo es vital, pues es fundamental, ¿verdad? Lo que hace que su vida, ¿qué es lo que hace al estar unidos a la iglesia? Su vida pasa a nosotros. ¿Y quién no quiere que la vida de Cristo pase a nosotros? Pues supongo que todos queremos. Al igual, ¿verdad? Que como la savia de la vid pasa al sarmiento. O sea que podemos ver que la sangre del cuerpo corre por las partes del cuerpo, así la savia la podemos poner como ejemplo, la savia sería la sangre y la vid pues sería el tronco y el sarmiento pues serían las ramas. Nosotros seríamos los sarmientos, las ramitas. Así dice San Juan en el capítulo 15, versículo 6, dice, el que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Dios nos destinó a reproducir la imagen de su Hijo. Miren que la palabra de Dios nos dice esto en Romanos 8:29. A los que de antemano conoció también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice esto también. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Por lo cual, por medio de su vida, de nuestra unión íntima con Él. Para lo cual, por medio de su vida, de nuestra unión íntima con Él, nos vamos transformando en esa misma imagen conforme a la acción del Señor, a llegar hasta llegar a una meta ahí, como decía San Pablo, como decía San Pablo en Gálatas 2:20, a que ahora, que nosotros, ¿verdad? Nuestra misión sea esta, como lo que decía San Pablo, que al irnos transformando en otro Cristo, en que Cristo vive en nosotros, podamos decir así como Él decía, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Por qué? Porque nuestra función es esa transformación que debe crecer constantemente, así como decía San Pablo, que Cristo vive en nosotros. Pero lo cual es posible por la presencia del Espíritu Santo. Solamente por medio el Espíritu Santo es el motor, es el alma de la iglesia, es el que nos va a conseguir o obtener esa transformación. Es el que nos santifica a final de cuentas, así como vemos en Primera de Pedro, capítulo 1 al 12. Dice así, estaban preparando
lo que mantenía a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciada por los evangelizadores de ustedes, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo y les fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Miren que los mismos ángeles no sabían la manera gloriosa en que iba a venir Jesucristo, sino que solamente el Espíritu Santo era el que lo revelaba. ¿Por quién? Por medio de los profetas. Y la misión es ahora que por medio del Espíritu Santo nosotros seamos santos, a lograr llevar una imagen de Cristo en nosotros. En la, ¿De qué manera podemos iniciar, verdad, a nuestra misión? Nosotros iniciamos nuestra misión desde el bautismo. Ah, Al unirnos por Cristo en el bautismo, nos hacemos hijos con el Hijo, profetas con el profeta, reyes con el rey, sacerdotes con el sacerdote. Y eso lo proclama el sacerdote o el diácono al momento en que da el bautismo al niño o al adolescente, lo que sea. Dice así, en la ceremonia del bautismo, al ungir al bautizado con el santo crisma, el sacerdote dice la oración siguiente. Pongamos atención. Dice así, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los has librado del pecado y les has dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Pues bien, nosotros nos unimos al pueblo de Dios o a la iglesia en el momento que somos bautizados y también somos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Quién eran los ungidos en el Antiguo Testamento? Los profetas, los sacerdotes y los reyes. Por eso nosotros ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir ungido. ¿Y nosotros qué somos? Cristianos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Los ungidos por el Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros también pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Vamos a ver, sacerdote, miren, en este caso nos viene a explicar adelante sacerdote de qué manera, ¿verdad? Profeta. Profeta no vamos a andar dando profecías en cada parada de la calle. Eso es, tenemos que ser bien coherentes. No podemos andar nomás dando profecías así. Eso no es a eso no se refiere a que pasamos a ser profetas. No de esa manera. Profeta es todo aquel que proclama la palabra de Dios. O sea que nosotros, al hablar de Dios, estamos siendo profetas. No necesariamente vamos es andar dando profecías. Eso no es, no se refiere a eso. Y, y dice reyes. También pasamos a ser reyes en Cristo. Pues eso lo vamos a ver más adelante. ¿De qué manera? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya pasamos a ser hijos. ¿Quiénes son los... ah, si Cristo es rey, nosotros al pasar a ser también hijos del Padre, también pasamos a ser reyes. Es un ejemplo, como si decimos que un ejemplo, hoy es sábado y hoy estamos celebrando María Rey como reina del cielo y de la tierra. También eso fue proclamado porque María, si Cristo es rey, pues ella es la reina. Entonces, si Cristo es rey y es nuestro hermano, nosotros somos reyes también. Entonces, en conclusión, es lo que recibimos por medio del Espíritu Santo. Pero lo que nos vamos a enfocar es en el sacerdocio, pero todavía no salimos aquí, ¿verdad? ¿De qué manera el bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo? Esto nos lo dice la Constitución sobre la Iglesia en el libro del Vaticano II o en el Vaticano II, ¿verdad? Dice así, por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano
ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es nuestra función una vez que somos bautizados? Que por medio de todas las obras el hombre cristiano, ¿verdad?, ofrezca sacrificios y anuncie las maravillas, pero que en unión a Jesucristo siempre. Vamos a ver las formas del sacerdocio. Miren que son dos. La primera es el sacerdocio ministerial y la segunda es el sacerdocio común. Ministerial es como un ministerio, podemos mencionar así. ¿Quién tiene ese ministerio? El padre, el sacerdote, el que está en la parroquia. Común es como todos tenemos el sacerdocio común por medio del bautismo. ¿Y quién es el sumo sacerdote? O pues el sumo sacerdote es Jesucristo. Ya vimos, ¿verdad? Vamos a ver, iniciamos con el primero. ¿Cuál es el ministerial? El ministerial está formado por las personas que reciben el sacramento del orden. ¿Cuál es el sacramento del orden? Ya lo vimos en otras clases atrás, está en el catecismo de la Iglesia Católica, en en la parte sobre los sacramentos, ahí lo pueden encontrar. ¿Quiénes reciben el sacramento del orden? Pues los padres, ¿verdad? Y a las que llamamos generalmente, pues sacerdotes. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en la comunidad? Modela y dirige al pueblo sacerdotal. Es como un juego de palabras, ¿verdad? Modela y dirige al pueblo sacerdotal. ¿Qué modela? Debe estar atento a los carismas, a lo que hay en la iglesia, que haya un control en esas cosas. El pueblo sacerdotal somos todos nosotros en nuestro sacerdocio común. ¿Qué es lo que hace también? Efectúa el sacrificio eucarístico y ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo. ¿Se acuerdan que les decía que la función del sacerdote era predicar y celebrar los sacramentos? Y también nos nombraba ahí que era, ahora sí que estar atento a lo que sucede en la comunidad. ¿Con quién? Con los laicos. En este caso nos está mencionando de los sacerdotes, del pueblo sacerdotal, que somos nosotros. Podemos llamarnos del pueblo sacerdotal o los laicos, ¿verdad? Pues el pueblo sacerdotal somos todos los que tenemos el sacerdocio común, todos los bautizados. Vemos que el sacerdocio común, el primero era el ministerial, los padres, los curas. El segundo es el sacerdocio común, que lo ejercemos todos los laicos, que somos los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Ya vimos eso del sacerdote, profeta y rey. Ejercemos por nuestra parte la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo entero. Eso lo encontramos en el numeral 31 en la Constitución sobre la Iglesia. Hay 4 constituciones en ese librito, el libro del Vaticano II. Si pueden, consíganselo. Es el Vaticano II, así lo pueden, el Concilio del Vaticano II, así se llama el libro. Ahí lo pueden buscar. Y tiene mucha información de todas esas cosas que se establecieron en el último concilio. En este caso, en una de las constituciones, aquí se establece eso, la función de nosotros, ¿verdad? Como laicos. Y la palabra de Dios, siguiente gráfica, en la palabra de Dios hay muchos textos también que se refieren a este sacerdocio de los fieles. Podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 5. Dice así: se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Este es el sacerdocio común. No necesariamente se refiere a los sacerdotes como el sacerdocio ministerial. Es el sacerdocio, el pueblo sacerdotal. Todos nosotros como laicos que también podemos hacer sacrificios espirituales
agradables a Dios, pero ¿qué? Por medio de Cristo Jesús. Eh, Más adelante vamos a ver qué sacrificios, de qué manera son los sacrificios. Dice así, continúa en el versículo 9, la misma carta de Pedro, la primera, capítulo 2, dice así, sois linaje sacerdotal, dice, sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que nosotros no éramos pueblo de Dios? Ahora ya somos elegidos al, a formar parte del pueblo de Dios por medio del bautismo, lo cual es lo mismo que la iglesia, ¿ok? Ahora bien, cerramos ahí en los tipos de sacerdocio. Uno era el ministerial y otro el sacerdocio común. El ministerial era el Padre y el sacerdocio común lo tenemos todos los fieles que somos bautizados. Ahora bien, todos nosotros, vamos a hablar de nosotros, ¿cómo ejercen los laicos su sacerdocio? Pues bien, los laicos ejercen su sacerdocio uniéndose al sumo sacerdote, Cristo, en su ofrecimiento al Padre. ¿En qué momento? Ahorita vamos a ver en qué momento. Ofreciéndolo a Él constantemente por la salvación del mundo y ofreciéndose a sí mismos juntamente con Él el cuerpo, la sangre, las potencias y sentidos, todo cuanto son y les ha sido dado. Vemos que la vida de los laicos podría ser así una misa místicamente continuada, una ofrenda constante que se eleva al Padre. Vimos en esta primera gráfica que decía así, miren, que todos los laicos nos, unidos al sumo sacerdote Cristo en su ofrecimiento al Padre. ¿En qué momento hacemos ese sacrificio, ese ofrecimiento? En la misa. Celebramos la Santa Eucaristía. Ahí nos unimos a Cristo a ofrecer todo. Pero también vemos aquí que la vida de los laicos también podía ser una misa místicamente continuada. ¿A qué nos refiere esto? A que saliendo de misa podemos seguir ofreciendo de todas nuestras acciones, todos nuestros actos, movimientos, cualquier cosa que dice, en ofrenda permanente al Padre hagamos lo que hagamos, todo, cualquier movimiento lo podemos unir a Jesucristo para ofrecerlo al Padre. Porque dice que es una misa mística. No sé si se han dado cuenta ustedes, muchos tiempos atrás se decían, como me decía el padre Armando, se decía como un poco erróneamente que decían, podemos ir en paz, la misa ha terminado. Ahora, si se dan cuenta en la misa, ¿qué dicen? Id y proclamar el Evangelio, id, ¿verdad? Nos terminamos de hacer de dar hacer el sacrificio al Padre, ¿verdad? Por medio del sacerdote, la misa, la Eucaristía, y de ahí nos envían a seguir siendo ofrenda. Por eso no dicen ya ahora la misa ha terminado, sino que nosotros seguimos, ah, nuestra vida sigue siendo una misa constante al ofrecer todo, cada uno de nuestros actos, acción, todo, unidos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque está claramente explicada en los números 11 y 34 de la Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II. El número 11 se trata de esa función sacerdotal del laico en los sacramentos. Una vez más, nos refiere al Concilio del Vaticano II, a leer esos numerales. Como ejemplo, pondremos lo relativo a la Eucaristía. Al participar del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda vida cristiana, miren lo que pasa. Ofrecen a Dios, primero que nada, la víctima divina, pues Jesús, y así mismos juntamente con ella, así también, tanto por la oblación como por la Sagrada Comunión. ¿Qué pasa? Todos toman parte activa en la acción litúrgica, cada uno
según su condición. ¿En qué manera? Al unirnos a Cristo. Se hace el sacrificio, pero nosotros nos unimos ahí en la misa. Después, una vez saciados con el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? Manifiestan concretamente la unidad del pueblo de Dios maravillosamente producida por este sacramento. Y ya de ahí, mire que todos nos mandan afuera, a la periferia, a hacer una misa ah, activa. Y en el número 34 de la misma Constitución, en el Concilio del Vaticano II, dice así, nos enseña a cómo unirnos a la oblación de Cristo. Dice así, los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzca siempre los más abundantes frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la función de nosotros era llevar a Cristo allá afuera? Y es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra, ¿verdad? Pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos de nosotros, ¿verdad? Del laico, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si sufren pacientemente, se convierten en... A mí cuando tomé esta clase, una de las cosas que se me quedó resonando en mi mente fue esto. Hasta el día de hoy eso me resuena de esa clase. Que nosotros, que todas nuestras acciones, incluso cualquier cosa, todo, si lo ofrecemos a Dios, se convierten en hostias espirituales, aceptables a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Las hostias, nuestras acciones se convierten en hostias unidas a Cristo, aceptables a Dios, que en la celebración de la Eucaristía, ¿qué pasa? Ofrecen piadosamente al Padre unidas a la oblación del cuerpo del Señor. Esto nos lo afirma en el Concilio del Vaticano II, el libro del Concilio Vaticano II, el último concilio que hubo, en el numeral 34, que es la función de nosotros como laicos. Así que no desperdiciemos cada acto de nuestra vida para que, como decía la otra clase, que a veces podemos estar desperdiciando muchas cosas que podemos en unión a Jesucristo ofrecer al Padre para salvación del mundo. Miren, aquí viene así los laicos adorando al Padre y obrando santamente. ¿Qué hacemos en al hacer nuestras obras, transformarlas en ofrendas? Consagramos a Dios el mundo mismo. Ah, un ejemplo, si ustedes pueden pensar, híjole, tal vez en China, qué sé yo, está pasando una tragedia, la gente está desatándose un descontrol y puedes decir, híjole, pues estoy muy lejos, yo no puedo estar allá para ayudar, no puedo hacer esto. Pues, ¿qué pasa? Por medio de nuestras obras le consagramos eso a Dios, aunque esté a una distancia inalcanzable, pues para Dios no hay distancia. No desperdiciemos cada acto, cada movimiento de nuestro cuerpo, cada cosa, unirla a Jesucristo en el momento de la Eucaristía para que eso que también por medio de eso consagrar a Dios el mundo mismo. Y nada se pierda, nadie se desperdicie. Pues bien, del párrafo anterior se desprende que en el cristiano sacerdote hay dos cosas muy importantes. Vamos a ver. Una es estar consagrados a Cristo y segunda, ofrecer sacrificios al Padre. Vamos a ver de qué manera. La número uno, consagrado. ¿Qué es consagrado? Es el que está separado de lo profano y dedicado a la adoración del Padre. Wow. Nosotros si estamos consagrados ya estamos, se supone que estamos separados solamente a adorar al Padre. ¿Lo estamos haciendo? Preguntémonos. Dice así, Él es aquel que puede decir como Cristo, el Padre y yo somos una sola cosa, porque hace siempre lo que es del agrado del Padre y por eso sus peticiones y súplicas son siempre aceptadas por Dios. También dice Juan en la siguiente, como hace la voluntad del Padre, guarda los mandamientos y así permanece en el amor del Señor.
Ahora sí que es la función del consagrado. Es esa, hacer la voluntad del Padre para que así nuestra ofrenda tenga valor unida a Jesucristo. El número 2, ¿cuál es la otra función de ya una vez consagrados? ¿Qué debemos hacer para ofrecer sacrificios? Si nos consagramos a Dios, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos, imitando a Jesús que dijo, Padre, todo lo mío es tuyo. Le entregamos también todo nuestro trabajo apostólico, nuestra actividad redentora. Esto me recuerda algo, miren, donde dice Jesús, Padre, todo lo mío es tuyo. Había un cuento de un cazador, este, que no cazaba nada, ningún conejo y nada, y le dijo, ay Señor, si tú me concedes, verdad, que case algo yo, algún venadito, algún conejito, te prometo que uno de ellos es para ti. Y pues resulta, ¿verdad?, que llegaron dos venaditos y que le tira y le disparó a uno y lo mató. Y el segundo venadito se fue y le dice, ay Señor, pues vieras que el que era para ti se me fue. A lo mejor así estamos nosotros, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos eche la mano a salir adelante o qué sé yo. Y en el momento que nos llega la bendición, a lo mejor se nos olvida y también le decimos, ay Señor, el venadito que era para ti, ese se me fue. No, hermanos, hay que decirle como dice Jesús, Padre, todo lo mío es tuyo. Porque recuerden, todo nos lo regala Dios nuestro Señor. Pues bien, pasamos a la siguiente gráfica. Nos identificamos con Cristo, presentándonos nosotros mismos al Padre en ofrenda permanente. Aunque seamos débiles, aunque fallemos a cada instante, recuerden que santos no son los que no caen, sino los que no dejan de levantarse. Pues más que nuestras cosas, lo que Dios quiere es, ¿qué quiere? Nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro amor como principal cosa. Miren que nuestra voluntad, y muy importante es, aceptar su voluntad también. En esa ofrenda constante, ¿qué hacemos? Ejercemos nuestro sacerdocio real unidos a Cristo, único, sumo y eterno sacerdote, pues únicamente por nuestra unión a Él son aceptables nuestras cosas a Dios. Confirmado, miren. Si nos despegamos de Cristo por más ofrendas que hagamos, no tienen valor, porque el único que le da valor a nuestras ofrendas es al estar unidas a Jesucristo, único y eterno sacerdote. Pues nos deja esta clase una cita para llevarnos a nuestro corazón o reflexionar. Dice así, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Y esta es palabra de Dios. Nos invita a que nuestra vida sea una constante misa, que nosotros seamos una misa activa, que no pare de ofrecerse a Dios por medio de Cristo, para que nuestras obras no sean en vano, y así como dice Romanos, tenga un valor, ¿verdad? Que sea un culto espiritual. Vuestros cuerpos, una víctima viva. Nos quedamos con este mensaje y lo más importante, que no desperdiciemos ningún acto, en sí ningún momento, incluso que en cada decirle al Señor, Señor, quiero que cada respirar sea una alabanza para ti, Señor. Quiero que la tomes como ofrenda para consagrar el mundo a ti, para que ninguna alma se pierda,
sino que todas las almas se salven y los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo no sean en vano y no le clavemos a una espada más en su corazón, no lo lastimemos más, porque Él es el amor vivo, el amor de los amores, el cual encontramos en la Santa Eucaristía. Así que los invito a perseverar y a buscar de Él. Hermanos, concluimos y que Dios los bendiga. Los espero en la siguiente clase. Hasta luego.